Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Lentamente se nos comienza a ir un verano diferente, con mascarilla en la playa, pero con merecidas vacaciones después de un año muy difícil. No tendremos festival en Viña con un gran perjuicio para la industria del turismo local, pero la buena noticia es que ayer superamos los 2,5 millones de personas vacunadas, casi un 13% de la población. Está más protegida y parece que estaríamos comenzando a ganarle la batalla al COVID-19, como dicen por ahí, una luz al final del túnel. El mundo recuerda hoy a las personas con el síndrome de Asperger, una cruel enfermedad que afecta al 1% de nuestra población, unas 190.000 personas, y que llama a nuestras conciencias a sumarnos a la difícil inclusión de las personas autistas, pero que se puede lograr con la mágica receta del amor. El Santoral Católico celebra este jueves a los Eladios y las Bernardas, a quienes desde Vamos Somos Chilenos le enviamos un cordial abrazo a través de Radio Portales FM. En esta transmisión tenemos el agrado de recibir a Esteban Montoya Mistrer, quien es abogado de la Universidad de Ibáñez, con mención en Derecho Público Administrativo y minor en Ciencia Política de la Universidad de Ibáñez también. En la Fundación para el Progreso se desempeñó como investigador en temas asociados a libertad de expresión, análisis académico de discursos de odio, constitución y democracia liberal. Muy buenas tardes, Esteban. Bienvenido a este rincón porteño de conversación constructiva. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Feliz, encantado de poder estar con usted y poder conversar de la actualidad, ¿no? Hola Enrique, hola Esteban, un gusto. Hola a todos también a los auditores que nos están escuchando. Ojalá que tengan un buen jueves. Sí, nos estamos aproximando al fin de semana, lo cual siempre es una buena noticia. Bueno, la vuelta a Además, clases presenciales, Además ¿sí? hay una noticia buena para los colocolinos, así que hoy día amanecimos con buenas noticias, con la marraqueta más crujiente. Sí, bueno, no lo tuvimos en su oportunidad, el Wanderers no le pudo cooperar porque nos empató en el minuto 93 la Universidad de Concepción, pero bueno, se hizo todo lo que se pudo. Bueno, yo estaba diciendo que la vuelta a clases presenciales está generando un debate entre los diversos actores que participan del proceso educacional. Una parte de los profesores ha respaldado la medida del gobierno, otra se opone. Los alumnos quieren reencontrarse con sus compañeros desde hace mucho rato, pero hay mamás que temen al contagio, mientras que los transportistas escolares claman por recuperar su fuente de ingreso. Nuevamente tendremos que caminar por la angosta vereda que separa la actividad que nos pone en riesgo y el aislamiento que nos paraliza. Nos pasó cuando partió la reactivación económica. Bueno, Esteban, Marcelo, ¿qué opinan de este tema? Esteban, Parto sí, perfecto. parte tú, el invitado. A ver, yo creo que el proceso de vuelta a clases, ¿no? No es un tema que se esté conversando recién ahora. Yo recuerdo un poco, ha sido usuario de Twitter, ¿no? Y por ahí leí muchas opiniones que decían de esto. Un académico de la USAT, no recuerdo el nombre, dijo que el ministro, ¿cierto?, estuvo todo el año pasado preocupado de otras cosas cuando se tuvo que haber preocupado de la vuelta a clases para este año, ¿no? Pensando todo en el contexto de pandemia. La verdad es que si uno recuerda el 2020, en plena pandemia, siempre se trabajó, siempre se esbozó la intención de volver a clases, obviamente no en los meses más peligrosos, los meses más intensos de la pandemia, pero siempre se dijo que sí o sí los niños tenían que volver a clase. No se sabía cuándo. Recordemos que alrededor del mundo tampoco nadie sabía qué hacer, mucho con las clases. Francia devolvió los colegios, después los tuvo que meter en cuarentena de nuevo por la cantidad de propagación del coronavirus entre sus alumnos. Por lo tanto, había mucho de improvisación. Y la verdad es que el tema o el plan nacional de volver a clase, hay que recordar que es voluntario. No es una obligación de parte de todos los colegios para volver, ¿no? Esto, por supuesto, uno entiende la preocupación de los padres que los niños se puedan contagiar, sobre todo los profesores. Creo que el tema se bifurcó, ¿no? O tomó dirección respecto a las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacio,
y se olvidó un poco el tema de lo que es realmente el volver a clase y si se pueden vacunar, ¿cierto?, estos grupos prioritarios como son los profesores, y todo se volcó a dar protagonismo, ¿no?, al colegio de profesores, cuando en realidad no son todos los profesores, ¿cierto? No tienen la representación total. De hecho, hasta la defensora de la niñez salió antes de ayer o ayer, si bien no recuerdo, apoyando la política de vuelta a clases, no por ser contrario al gobierno, a favor del gobierno, sino porque la preocupación es obviamente la formación educativa de los niños que ya perdieron un año. Y también yo creo que, y con esto para terminar, más allá que se vuelva o no a clases, a mí lo que me preocupa es la brecha, y esto se dijo desde el año pasado, que se va o que ya incrementó mucho más de lo que ya se está incrementando entre colegios privados y colegios públicos. Los colegios privados siempre tuvieron o tuvieron muchas mejores herramientas para seguir en clase, ¿no?, ya sea por medios tecnológicos o incluso presenciales. Y hay colegios privados que ya están o están en proceso de hacer que sus alumnos empiecen a entrar a clases, ¿no? Y eso en comparación con los colegios públicos, los colegios, ¿cierto?, o personas que tienen menores recursos para poder acceder a la educación, va a seguir aumentando. Y lo vamos a ver, por supuesto, en los resultados de la PTU, es decir, la prueba de transición universitaria, y los vamos a ver en 10 o 20 años más. O sea, esto no es a corto plazo. Y el debate, creo yo, se centró esta última semana en declaraciones, incluso un poco descontextualizadas, ¿no?, de lo que dijo el ministro Lucas Palacio, sino en cómo realmente los niños, aparte de entrar a clases, también tienen que incentivar la sociabilización, que es lo que decía un poco Enrique. No basta, y esto después lo podemos conversar después, con estar frente a un computador, sino también para un niño en formación, el hecho de estar en contacto con otras personas también es mucho más importante e incluso igual que la formación educativa. Sí, yo comparto Toda bastante la con razón. Esteban. Comparto bastante. Hay, de hecho, un estudio que hizo la SEP, Silvia Izaguirre y dos autoras más, donde muestran un poco el impacto que va a generar o ha generado la pandemia en los jóvenes en la educación. Y yo creo que ahí, en ese sentido, se ha perdido un poco el foco en la discusión, se ha centrado en esta discusión política entre el colegio de profesores, esta frase desafortunada del ministro, desafortunada en el sentido de que pudo haber sido un poco más explícito en señalar que se refería a ciertos dirigentes políticos del colegio de profesores y no a los profesores en general. Pero me parece que el foco hay que ponerlo en los niños, en los jóvenes que están yendo o que están perdiendo hoy clase, y en la importancia de poder generar un retorno seguro, pero un retorno. Yo creo que eso es lo fundamental. La desigualdad y las brechas de desigualdad se están aumentando. Por supuesto que las diferencias que hay entre los colegios municipales y los particulares juegan un rol importante. El tema de la sociabilidad, lo hemos conversado también antes, Enrique, es fundamental para niños que están entrando al mundo de la sociedad, digamos, en el mundo del compartir con otro, en el mundo de la experiencia, de frustrarse porque hay otro que, no sé, hace algo que no le gusta. Entonces, eso es importante que se pueda resolver. Lamentablemente, hoy pareciera ser que hay cierto sector, y lo digo con todas sus letras del colegio de profesores, que le falta voluntad y que está velando más por intereses propios que por el interés del estudiante al final. Sí, a mí yo tengo la mala costumbre, o quizás buena, de tratar de mirar el vaso medio lleno, y hemos conversado en programas anteriores que la pandemia obligó a desarrollar un nuevo sistema educativo a través de la pantalla, como decías tú, de Internet. Ahora, yo creo que eso es un aporte y es un crecimiento al proceso educativo. O sea, el tener esta herramienta forzada de la educación virtual nos dio dos cosas. Nos dio primero la posibilidad de estandarizar los contenidos, mejorar, ¿cómo se llama?, esta comunicación con el alumno, también con su parte negativa, en términos que profesores que he escuchado yo que dice que yo miro, pero veo como 10 pantallas apagadas. Entonces, no sé si los niños están jugando al Nintendo o están haciendo otra cosa. Pero mirando también, buscando la parte positiva, creo que el desarrollo de este canal educacional a través de YouTube, en fin, que puede llegar a todo Chile,
generó también una mejora de contenido, básicamente para los niños menores, digamos, para el primer ciclo de la educación básica, digamos. Pero en todo caso yo miro con esperanza, digamos, la posibilidad de que incluso los colegios donde haya más reticencia a empezar las clases puedan desarrollar un sistema mixto, ponte tú lunes, miércoles y viernes presencial, martes y jueves, ¿cómo se llama? Por la tele, por internet, y a la semana siguiente la inversa, digamos, y de alguna manera los colegios compatibilizar la seguridad con la efectividad de la educación presencial. No sé, ¿qué crees tú, Esteban, al respecto? Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo. Cuando uno dice, claro, vuelta a clase, últimamente las discusiones se están tornando en blanco y negro, ¿no? O no es volver a clase y que todos vuelvan a clase. Vuelvo a decir que esto es totalmente voluntario, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, lo ha dicho hasta el cansancio, pero sí, por supuesto, que la venida de la pandemia obviamente aceleró gran parte de las cosas que a lo mejor se pueden ir trabajando de a poco, es decir, el teletrabajo, el acceso a las nuevas tecnologías. Recordemos que al principio, cuando ¿cierto? Chile cerró los colegios, obviamente por el tema de los contagios, y se habló todo esto del estudio, ¿no? El hecho de los Zoom. Hubo igual una controversia porque no todas las personas, y a lo mejor Chile se dio cuenta que no todas las personas tenían internet, o internet que obviamente aguantaba una plataforma Zoom, o incluso alumnos que no tenían computador o notebook, o siquiera algo con cámara, ¿no? Para poder seguir haciendo clase. Y rápidamente esa conversación o se dejó de dar, o a lo mejor el gobierno, ¿cierto?, dio las posibilidades, y creo que me consta que incluso las universidades dieron acceso, facilidad a los alumnos que no podían, ¿no? Pero también, obviamente, estas conversaciones entre blanco y negro pueden ser matizadas y deben ser matizadas como cualquier política pública, que los colegios voluntariamente o los padres, ¿no?, puedan acceder presencialmente. No necesariamente tiene que ser de lunes a viernes, sino también tiene que haber una conversación desde el MEDUC con los recintos, ¿cierto?, educacionales, de decir, perfecto, de tal curso a tal curso entrarán de lunes, jueves, viernes, ¿no? O, bueno, vaya uno a inventar el sistema, pero no necesariamente tienen que estar los 30, 40 alumnos metidos en la sala de clase, ¿no? Me consta que en ciertas universidades va a haber un sistema mixto, sí o sí, para el 2021, que van a haber algunas clases en Zoom y algunas clases obviamente presenciales por razones de mérito dependiendo de las carreras, ¿no? Es muy difícil, me imagino, hacer clases de Química. De chef química. por Zoom, ¿no? Si no es algo más práctico. Y por lo tanto, yo creo que más allá de, obviamente, el Mineduc dijo que iba a destinar recursos justamente por las medidas sanitarias a los colegios. Obviamente, no todo se puede hacer perfecto, hay mucha improvisación, justamente porque no estábamos acostumbrados en más de 100 años a tener una pandemia que arrasara muchas veces con las lógicas humanas que nosotros teníamos, pero sí se pueden hacer distintas cosas, la entrada mixta, la entrada paulatina también se ha dicho que es paulatino, ¿cierto? La vacunación a los profesores, recordemos que hay estudios que dicen que el contagio entre niños no es tan alto como entre adultos, ¿no? Y por lo tanto uno puede aceptar que entre un poco más de jóvenes o niños a las salas, obviamente, vuelvo a repetir, no 40 o 30 por sala, pero sí se puede hacer, ¿no? Y a mí lo que me preocupa justamente el colegio de profesores es que tiró tanto el chicle, siendo casi el único gremio que se estaba oponiendo respecto a la vuelta de clase. Mucho en esta conversación de blanco y negro era que ellos necesitaban la vacuna, cuando el gobierno sí había dicho que ellos son parte de un grupo prioritario justamente por la vuelta a clase, pero el efecto que genera es que el gremio haciendo presión puede generar que otros gremios, ¿cierto?, se crean prioritarios y empiezan a estirar un poco el proceso de vacunación o a modificarlo para que las personas de riesgo, ¿cierto?, justamente las personas que estamos cuidando para que no los ataque el coronavirus, empiezan a quedar un poco más atrás, y cosa que ya pasó, o sea, el calendario de vacunación producto de estos cambios, ya se atrasó un poco para las personas de grupos de riesgo. Y eso también me preocupa, ¿no? Obviamente todos queremos que vuelvan los niños, todos queremos que haya vuelta a clase, todos queremos un poco más de normalidad, todos queremos que disminuyan las brechas de desigualdad en la educación. El Instituto Nacional está por el suelo, era uno de los grandes baluartes de la educación pública, pero también tenemos que tener cuidado con estos grupos de presión. También lo están haciendo los alcaldes, ya han tenido casos de vacunaciones de funcionarios públicos en las municipalidades que no deberían, ¿cierto? 30 años, 40 años de edad, y por lo tanto hay que tener atención en que el proceso de vacunación está siendo muy exitoso. 2.5 millones de personas nos ubica entre los primeros lugares en el mundo, pero también son estos pequeños matices, estas pequeñas cosas de ciertos grupos de presión, de ciertos gremios que están empujando
justamente por intereses personales y no por interés colectivo, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado personalmente ver a la defensora Leñez junto con Raúl Figueroa diciendo que es una de las mejores políticas públicas el retorno a clase, ¿no? Y no del colegio de profesores, que deberían ser los primeros. Fantástico. Sí, en realidad es notable esa diferencia. Ahora, yo quisiera señalar que el verdadero problema de las diferencias que tú señalaste, Esteban, entre la educación privada y la educación pública, no necesariamente tiene que ver con la pandemia, ni que son presenciales o que son telemáticas. Yo creo que el problema de fondo es que no tenemos una capacitación homogénea a los profesores y tenemos profesores que no dan buenos contenidos. En esta caja negra que es la sala de clase, de repente hay profesores que no dominan las materias o no usan el tiempo correctamente y el resultado final es que los alumnos no aprenden y llegan en malas condiciones. Entonces, de repente, contar con medios telemáticos puede de alguna manera ayudarnos a subir el estándar, digamos, de cuando tú de repente repites clases de un profesor exitoso, notable, que hace una clase maravillosa de historia sobre las guerras napoleónicas, bueno, esa se puede repetir de Arica a Punta Arenas, digamos. Entonces, y los otros profesores ir complementando con sus versiones locales, pero creo que también puede ser visto como una herramienta para mejorar la calidad de la educación, que yo creo que es el problema de fondo. Yo en eso comparto, Enrique. De hecho, a mí me llama mucho la atención que a veces se trate como de levantar tanto la idea de que el profesor tuvo que sacrificar mucho para aprender sobre tecnología, sobre cómo ocupar, no sé, PowerPoint, sobre cómo tiene que ocupar esto, cuando en realidad esto es un proceso que, o sea, PowerPoint no es que haya, por ejemplo, nacido ayer. Hay una transformación digital que viene hace rato pasando en Chile y en el mundo. Entonces, hay muchos profesores, y no es la idea atacarlos, pero sí decir que hay mucho profesor que se ha quedado un poco en el tiempo, en las formas de enseñar. Entonces, cuando hablamos de avanzar hacia una educación del siglo XXI, había muchos profesores que estaban en el siglo XX todavía enseñando, y esta pandemia en cierta forma también los ha ido invitando o empujando a tener que sumarse. Eso a mí, por supuesto, me ha parecido súper positivo. Y me ha parecido súper positivo también el cómo han ido surgiendo ideas. Si esto, en la pandemia, como dices tú, hay que verlo también desde el vaso medio lleno, ya han ido surgiendo también nuevas alternativas, han ido premiando profesores porque incluso, no sé, se disfrazan y van generando instancias nuevas de aprendizaje para motivar a los estudiantes. Entonces, a mí me parece fantástico. El tema es que tenemos que buscar una manera de poder generar este retorno seguro, este retorno que sea progresivo, que sea voluntario, pero también con la voluntad de los distintos actores que están de poder generar esta sinergia, de poder generar progreso, porque si no nos vamos a quedar en las trincheras, nos vamos a quedar, como dice Esteban, con que mi gremio o con que mi sector es más importante, y lo estamos viendo en otros países. O sea, si lo vemos, por ejemplo, en México los médicos del sector privado están sin vacuna, solamente porque trabajan en clínicas privadas. En Venezuela lo estamos viendo también con Maduro, que cuando hizo su cadena nacional puso de prioridad al movimiento Somos Venezuela, que es su partido político. Entonces, si vamos a avanzar o sea, dentro del proceso que ha sido exitoso en Chile, ha sido por su velocidad, obviamente, pero también porque ha entendido que hay un bien mayor, que es el que Chile pueda seguir en una senda de progreso, y para eso estamos poniendo a las personas esenciales primero. Sí, así es. Así es. Otro tema que me gustaría saber la opinión de Esteban, es claro, estamos descubriendo con estas clases que se hicieron telemáticas durante el año pasado, de que había muchos sectores que no contaban con buena conexión de Internet, muchas personas vulnerables, que el teléfono no tenía minutos de, ¿cómo se llama?, de conexión a Internet. Entonces, bueno, eso ha descubierto otras vulnerabilidades que son ajenas a la educación, pero son muy importantes para el desarrollo en un mundo actual. Ahora, también hay que mirar que está llegando el cable submarino a Punta Arenas, entonces, y con sus derivaciones hacia la región de Aysén, con lo cual nosotros estamos teniendo una red bastante
bastante decente, bastante confiable, y que por primera vez van a ver los movimientos en tiempo real y no fraccionado cuando tú tienes una baja velocidad de conexión, allá en Punta Arenas o qué sé yo, en Williams. Eh, yo creo que el tema del desarrollo tecnológico va muy a la par de esta posibilidad de las clases telemáticas. ¿Sí? Ojalá se pudiera apurar, se pudiera crear más WiMAX, por ejemplo, que hubieran redes gratuitas de conexión. No sé, tú que eres más contemporáneo, Esteban, ¿cómo ves este tema de las redes sociales y de la conexión Internet? Más contemporáneo, pero ya no tan joven. Pero gracias por ubicarme en esta época. Sí, yo creo, y tomo obviamente el punto que Marcelo y tú estaban hablando respecto a ver el vaso un poco más lleno que vacío respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo al principio dije que la pandemia había empujado mundialmente ciertas aceleraciones que a lo mejor estaban de a poco, ¿no? Es decir, la masificación del Internet, algunos lo llaman un poco la democratización del Internet o la cobertura a nivel mundial del Internet. Recordemos un poco el proyecto que está teniendo Elon Musk respecto a crear una red mundial, ¿cierto?, de Internet gratis, que ya está lanzando satélites, ¿no? Esa es un poco su preocupación, que todo el mundo tuviese conexión. Y obviamente la pandemia, si bien empujó, también identificó ciertas falencias a nivel mundial y también nacional, hablando de nosotros, respecto a cosas que estamos avanzando, pero que de repente llega de un día para otro y dice, bueno, acá hay ciertas falencias, ¿cierto? Se descubrieron ciertos hoyos, un poco caminar en la oscuridad, y la pandemia, ¿cierto?, prendió las luces y nos encontramos que habían ciertos agujeros que si lo pisábamos no íbamos a tropezar, y un poco respecto a las nuevas tecnologías y la educación y la conectividad era esta, ¿no? Este era un pequeño agujero, no voy a decir que fue un gran agujero, no nos caímos de bruces, pero sí nos dimos cuenta que las zonas más extremas, ciertas poblaciones o las periferias de las grandes ciudades no tenían esta conexión, ¿cierto?, que uno puede lograr en su casa, en su departamento o incluso en una estación de metro. Eh, Leí ayer, creo, que BTR va a dar a más de 250 compañías de bomberos, si no me equivoco, Wi-Fi gratis, ¿no? Justamente para facilitar un poco la conexión. Esas son las pequeñas cosas que uno va diciendo, bueno, aquí, si nosotros no hemos tenido pandemia, no lo habremos celebrado tanto, pero la pandemia empuja a que estos requerimientos que ahora son básicos, los empecemos a aplaudir. Por lo tanto, estas aceleraciones sociales que empujan políticas públicas, obviamente aceleran también ciertas falencias que antes no las veíamos, se van creando nuevas necesidades. Y por supuesto que hay un tema, obviamente nada bueno llega sin algo malo, decía en ciertas palabras Sófocles, o ninguna bendición llega sin una maldición. Si bien el Zoom o las nuevas tecnologías, por supuesto que van a facilitar y muy probablemente democraticen la educación a un nivel más estándar, es decir, las mejores clases que van a estar grabadas se pueden extender a colegios que a lo mejor no tienen ese mismo nivel formativo, pero sí lo pueden mostrar, ¿cierto?, en un proyector, y va a ser mucho mejor. También va a generar una resistencia, justamente como cualquier nueva tecnología, justamente a quienes enseñan. ¿No? Hoy en día podemos tener acceso a las mejores cátedras, ¿cierto?, universitarias desde Harvard, Cambridge, etcétera, las podemos reproducir nosotros y a lo mejor no va a ser tan necesario, y voy a obviamente poner el disclaimer con esta frase, tan necesario el profesor local, ¿no? Y muchas veces ya están creando tecnologías de profesores virtuales, es decir, es una inteligencia artificial que puede tener la capacidad de dar todo el conocimiento, ¿cierto?, sin sesgos que nos molesten, totalmente objetivo, que puede hacer la clase durante los 90 minutos, etc. Eso también va a generar una resistencia al cambio como cualquier nueva tecnología. Obviamente al que le pega mucho más, desde que se creó la imprenta hasta la 5G, están desarrollando el 6G ahora, le va a pegar a alguien, ¿no? Y la resistencia al cambio también la estoy viendo en el colegio de profesores. Por supuesto que va a servir, va a mejorar la educación, pero aquel que da la educación no lo podría resentir un poco más porque la tecnología está avanzando y obviamente, como dijo Marcelo, profesores que se están creando en el siglo XX y no van a entender el rápido crecimiento tecnológico de esto, van a empezar a quedar para atrás. Oye, fantástico, pero mira, tú sabes, Esteban, que el tiempo se va como la arena entre los dedos y se nos está terminando la primera parte. Muy buena tu metáfora de los hoyos, eso que hay que pisar y no tropezarse en la oscuridad. Y la otra cosa que yo también
para no cerrar el tema, pero por lo menos dejarle la interrogante a nuestros auditores, es de que la nueva forma de educación es que el profesor no es el dueño del conocimiento. El conocimiento está disponible en todas partes y la forma de hacer clases a lo mejor tiene que variar a que el alumno lea, se informe y después llegue a discutir y no comience a tomar notas mientras el profesor dicta. Yo creo que eso es un tema que hay que superar. Bueno, yo quería decirles que nos aproximamos a este cierre de la primera etapa de conversación con una pausa musical. En esta oportunidad les invitamos a una navegación diferente, que no surcará las aguas de algún océano, sino que atravesará la pantalla de su computador o equipo móvil para adentrarse en las turbulentas aguas de las redes sociales, donde los buenos pronósticos están llenos de likes y las tempestades vienen con negros nubarrones cargados de bullying. En la voz de Luciana, les invitamos a escuchar una canción que estuvo de moda recién en octubre pasado, Amor en redes sociales.